Water is an interesting substance. It can cascade down thundering waterfalls, filling lakes and rivers that flow into the mighty sea. It can be frozen solid, turning into ice that covers the poles of the earth. And it can rise as a vapor, icy cold or steaming hot. 3 forms, liquid, solid, and vapor. And yet all are one substance, water. Perhaps God is a bit like that. Hola amigos, que tengan un tremendo recontra, hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, bendice a esta congregación y otórganos la victoria sobre el pecado a todos los hermanos de buena voluntad. Decláranos justos, limpios y santos para toda la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, bienvenidos a otro tremendo video donde venimos a exponer, sí, los vamos a exponer a todos estos líderes religiosos que engañan amigos. Ahora tenemos al líder supremo y máximo de la iglesia adventista. Es como el papa de los adventistas. Lo que él dice parece que es ley, a pesar de que no es bíblico. Igual que el papa de la iglesia católica toma versículos y les da la interpretación que a él le parece, y no se apega a la regla que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, a pesar de que él dice que sí se apega a esa regla. Pero vamos a ver en este video que no se apega a esa regla y que él interpreta a la Biblia no como a él le parece, sino como al Papa de Roma le parece. Por supuesto, amigos, este señor ha sacado un video de 13 minutos, ya sabemos el número 13, por dónde va, ¿no? Es un tema como de la masonería, bueno. Entonces este señor, que es el líder supremo de los adventistas, cuya religión anda denunciando muchas cosas de la Iglesia Católica, él mismo predica un dogma de la Iglesia Católica. Plop, amigos, es decir, recontra mega plop. Ok, entonces en este video vamos a ir desbancando todos los versículos que este líder supremo usa para supuestamente darle piso bíblico al dogma católico, el cual ya fue declarado como un dogma, lo cual quiere decir que no tiene piso bíblico, pero él va a usar versículos para supuestamente lograr algo que ya hace 1500 años fue imposible de lograr y nadie lo pudo lograr. Entonces, amigos, recordemos además que el segundo mandamiento de la ley de Dios dice que no debemos hacernos imágenes, y miremos todas estas imágenes que tiene a su espalda este señor. No sé si esa sea su casa o el centro de mando de esta iglesia, pero es lamentable que tenga todos estos cuadros idolátricos. Es una clara violación al segundo mandamiento. Luego, además de todo, también aparece en un video al lado de una señora que empieza a relatar cómo unos astronautas supuestamente viajaron al supuesto espacio, y esa señora te mira fijamente relatándote la historia de los astronautas y cómo llegaron a no sé dónde en el espacio, y por supuesto todo ocurrió en la tele, porque la tele es ese aparatico, esa cajita capaz de insertar realidad en tu mente. Lo que salga en la tele, pues de repente se convierte en realidad. La tele, esa caja mágica que manda hombres al espacio, y luego es la iglesia supuestamente cristiana la que confirma esa realidad. Es de locos. Entonces vemos a esta iglesia, es decir, este señor es el líder supremo de esta iglesia adventista y parece también defender esta fantasía espacial. Es realmente lamentable, amigos. Luego, como si fuera poco, también lo vemos mandando un saludo navideño, y recordemos que la Navidad es un ritual pagano, el antiguo ritual romano llamado Saturnalia, el cual fue cristianizado. Le cambiaron los nombres a Zeus, a Prometeo, y cogieron y le pusieron José y Jesús, y a Artemisa le pusieron María. En fin, cristianizaron el ritual pagano de la Saturnalia y ahora lo convirtieron en Navidad. ¿Y quién es la iglesia que promueve esto? Es la supuesta iglesia cristiana. Este señor, que se llama Ted Wilson, empieza diciendo que Dios puede ser conocido por la naturaleza, por su creación. Today, we're going to consider a profound question. Who is God? To those who rely on human wisdom alone, God is a mystery, simply an idea they argue against. However, God, in His love and compassion, graciously reveals Himself to those who, through the eyes of faith, are willing to see. There are two primary ways in which God reveals Himself. The first is through creation. Y que eso supuestamente le daría piso bíblico a la doctrina trinitaria. Pero miremos esto tan curioso, amigos. Evidentemente es cierto que Dios puede ser conocido a través de su creación. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos un Padre físico en el mundo natural, entonces podemos entender que en el mundo espiritual tenemos un Padre espiritual. De esta forma, es cierto, podemos conocer a Dios a través de su creación.
Así como tenemos un padre físico, tenemos también un padre espiritual. Así como un padre y un hijo en el mundo físico puede ser que se llamen igual, se llaman Carlos, padre e hijo. Sin embargo, son seres distintos. Uno es padre y el otro es hijo. A pesar de que ambos se llamen Carlos. Por ejemplo, uno es Carlos padre y otro es Carlos hijo. No quiere decir que son el mismo Carlos, sino que tienen el mismo nombre, pero uno es padre y otro es hijo. Entonces, por eso, también, en el campo espiritual, entendemos que el Padre es Jehová y Jesús es Jehová, pero no quiere decir que sean el mismo. Uno es padre y el otro es hijo. Asimismo, vemos que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Asimismo, en el mundo físico, un padre que es ser humano solo puede engendrar a un hijo ser humano. Es decir, un padre que es ser humano no puede engendrar un caballo. Así que un padre ser humano en el mundo físico engendra a un hijo ser humano, ¿ok? Lo cual quiere decir que el hijo es de la misma sustancia que el padre. Esto en el mundo físico es claro. Si el hijo es ser humano, sabemos que el padre es ser humano. Si el hijo es caballo, sabemos que el padre es caballo. Entonces, asimismo ocurre en el mundo espiritual, en donde si el Padre es Espíritu, pues el Hijo es Espíritu. Si el Padre es Espíritu Santo, pues el Hijo también es Espíritu Santo. Si el Padre es Dios, pues el Hijo también es Dios. Y, por supuesto, el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Sin embargo, eso no quiere decir que el Padre sea el mismo Hijo. Uno es el Padre y otro es el Hijo, así como ocurre en el mundo natural o físico. Entonces, en el mundo espiritual, el Padre es Espíritu Santo y el Hijo también es Espíritu Santo, pero el Padre no es el mismo Hijo. Y por eso no podemos pensar que exista un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque resulta que Espíritu Santo es la sustancia de la que está hecha el Padre y el Hijo. Ambos son Espíritu Santo. Así como en el mundo físico, un Padre es ser humano y el Hijo es ser humano, y no quiere decir que exista un tercer individuo llamado ser humano, sino que el ser humano es la sustancia. Entonces, el Padre es ser humano y el Hijo es ser humano. Sin embargo, eso no quiere decir que el Padre sea el mismo Hijo o que exista un tercer individuo llamado ser humano, sino que el ser humano es la sustancia. Asimismo, el Espíritu Santo es la sustancia del Padre espiritual y el Hijo espiritual. ¿Ok? Entonces, así como este señor empieza diciendo una verdad, pero él sigue después con una mentira, pero nosotros estamos hablando de la verdad que él ha dicho hasta el momento. Dios puede ser conocido a través de su creación. Entonces, ¿a quién debemos mirar en la creación de Dios para entender a Dios? Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la imagen y semejanza de Dios? Es el ser humano. ¿Ok? Por eso, si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar es al ser humano. Como ya lo hicimos, ¿verdad? Hemos seguido esa regla que Dios mismo ha establecido. Él mismo dijo que el ser humano es su imagen y semejanza. Por supuesto que el ser humano se ha venido pervirtiendo tanto que ha desdibujado esa imagen y semejanza de Dios en él. ¿Ok? Sin embargo, ya vemos que tenemos a Jesús, quien se hizo ser humano, y podemos mirarlo a él, que fue hijo, y que tuvo un padre físico, y asimismo habló de un padre espiritual. Nosotros entendíamos, y también así lo entendieron los fariseos, que cuando él hablaba de ese Padre espiritual, hacía referencia al Dios eterno, al Dios altísimo, y por eso los fariseos querían matar a Jesús, porque era entendible que si Jesús declaraba que él era hijo de ese Dios altísimo, era obvio que Jesús también era Dios, porque Dios no puede engendrar algo distinto a su sustancia, así como un ser humano no puede engendrar algo distinto a su sustancia. Sin embargo, miremos luego la terrible apostasía de estos líderes religiosos, sobre todo porque esta es una doctrina católica, hablando de la Trinidad, porque ellos dicen esto, que Dios se puede conocer a través de el mundo físico o natural, y que, bueno, es lo mismo que dice la Iglesia Católica, y es también lo que dice este líder supremo a pesar de que él es adventista. Sin embargo, en vez de guiarse por la regla que ya estableció Dios, en la cual él mismo declara que el hombre es imagen de Dios, ellos no miran al ser humano para entender a Dios, sino que miran a cosas que no son humanas en la naturaleza. Por ejemplo, ellos miran el agua. Entonces ellos dicen, el agua tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, pero siempre es agua. Según ellos, entonces Dios es así como el átomo de agua, a veces sólido, a veces líquido y a veces gaseoso, y esa sería la Trinidad. Luego dicen que el sol tiene 3 estados, anochecer, mediodía y amanecer, pero que luego es un mismo sol. Y también, cuando Dios dijo que él hizo al sol a su imagen y semejanza, nunca, ¿verdad? Ok, ahora entendemos por qué él nos cita el versículo que yo cité para conocer a Dios. Es decir,
que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que él cita el siguiente versículo en Salmos capítulo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces vemos que en este versículo habla de cosas, de elementos, que son además inertes, los cuales tal vez tengan su majestad, por ejemplo, la luna, las estrellas, en fin, y de esta forma manifiestan el poder de Dios, pero no han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos que podemos ver claramente que hay una adoración pagana en este concepto trinitario, porque se busca crear un Dios falso a través de su creación, y eso es panteísmo, es decir, que Dios es la luna, las estrellas, el sol, todo es Dios, y lo que es inerte de la naturaleza es Dios, y que por tanto Dios se puede conocer a través de la naturaleza, inclusive a través de mirar al sol. Pero luego también miramos algo muy curioso que ocurre aquí. Este señor puso el Salmo 19 del versículo 1 al 4, pero el versículo 4 lo dejó incompleto, es decir, se abstuvo de presentar la última línea del versículo 4, no la mostró. ¿Por qué sería, amigos? Vamos a ver qué dice la última línea de ese versículo 4. Leamos. En ellos puso tabernáculo para el sol. Plop. Entonces es evidente que el concepto trinitario lleva implícito la adoración solar. Es claro que este señor sabía muy bien que esa pequeña frase es muy clara, y muchas personas entienden que está incitando a las personas a adorar al sol, más y cuando habla de la Trinidad. Y por eso lo ha dejado por fuera, porque muchos caerían en cuenta inmediatamente de lo que este señor está tratando de hacer aquí. Él te está tratando de llevar a que mires una creación de Dios que no es hecha a imagen y semejanza de Dios, como por ejemplo el sol, y que pretendas tú entender a Dios a través de mirar al sol. Eso es paganismo. Recordemos entonces que uno no puede entender la Biblia como este señor la está mostrando. Es decir, tú no puedes sacar conclusiones a partir de lo que a ti te parece. Tú tienes que guiarte por lo que ya Dios te ha declarado. Nosotros estamos siguiendo esa misma regla. Dios dijo que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, y estamos conociendo a Dios a partir del hombre, del ser humano. Sin embargo, este señor no sigue esa misma regla, y él toma este versículo de este salmo y empieza a decir que tenemos que conocer a Dios a través de la naturaleza, cuando Dios no dijo que él hizo a la naturaleza a su imagen y semejanza. Amigos, ¿entendemos? Entonces, estos líderes religiosos sacan versículos fuera de contexto e interpretan la Biblia como a ellos les parece, para llevarte a una doctrina totalmente falsa. Y tú no puedes hacer eso. Tú no puedes deducir de la Biblia lo que a ti te parece, sino que la Biblia te lo tiene que decir claramente. Y si no te lo dice, eso quiere decir que esa doctrina no es bíblica. A pesar de que tú quisieras que fuera bíblica, si la Biblia no la dice claramente, entonces no es palabra de Dios. Ok, a medida que este señor continúa explicando este dogma trinitario, empieza diciendo un concepto que también es muy católico, y es, de entrada, advertirte que tú no puedes entender la Trinidad. Es decir, ellos igual te la van a explicar, pero que tú igual no la vas a poder entender, sin embargo, igual te la explican. When we seek to know God from the Bible, we can't place ourselves above God and treat Him as an object to be studied, analyzed, and quantified. We must submit to the authority of His self-revelation, the Bible. And the Bible is its own interpreter as we compare Scripture with Scripture. Entonces, desde ahí te empiezan a trabajar para que te detengas, no analices, no pienses, quédate así brutico y déjanos a nosotros que digamos lo que nos parece y créenos que lo que nosotros decimos es ley. Entonces miramos el espíritu de rana, porque de una vez vemos hipocresía y vemos cinismo, porque amigos, de repente, los que están tratando de creerse por encima de Dios son ellos quienes están tratando de etiquetar a Dios como un concepto que es falso. Entonces, para nosotros no caer en su mismo error, tenemos que hacer a la Biblia su intérprete, es decir, tenemos que guiarnos solo por lo que aparezca en la Biblia y no por lo que a nosotros nos parece. Entonces, este señor empieza diciendo este primer versículo para probar la Trinidad en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, este es el mismo versículo que nosotros veníamos usando precisamente para demostrar que Dios no es una Trinidad. Y ellos lo están usando para demostrar que Dios es una Trinidad. En este caso ellos lo dicen porque dice, hagamos al hombre. Es decir, Dios está hablando en plural, es evidente. Según ellos esto quiere decir que Dios es una Trinidad. Pero eso es asumir algo. Eso es tú pretender sacar tu propia conclusión. A ti te parece que como Dios habla en plural, entonces es porque es una Trinidad.
Pero también pudiera ser que Dios está hablando con alguien, por ejemplo, con su hijo, o tal vez con los ángeles. Es decir, que no es un versículo contundente que tú deberías usar para explicar la Trinidad o para hacerte creer que Dios es una Trinidad. Sin embargo, este versículo nos muestra, por el contrario, que Dios no es una Trinidad, porque de nuevo, está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, cuando miramos a un ser humano, ¿qué es lo primero que tiene un ser humano? Es identidad, su yo. Es decir, eso es lo más básico en un ser humano. El hecho de que tú te puedas identificar y decir, este soy yo, es algo que todos necesitamos, aún no solo para mostrarnos ante la sociedad, sino para reconocer a cualquier otra persona. El poder decir, soy yo, aquí estoy yo. Un filósofo habló de esto diciendo, pienso, luego existo. Es decir, el ser humano, como ser pensante, tiene conciencia, y esa conciencia lo lleva a entender que es un ser, un yo, un ser único e individual, no que es un ser plural. Entonces, en este caso, vemos que cuando nosotros tenemos esta condición de entender el yo, entendemos que somos un ser único y que no hay otro yo igual al nuestro. Es decir, tenemos un solo yo, a pesar de que hay 8.000 millones de habitantes en el mundo que tienen mi misma sustancia, es decir, que son también seres humanos, no hay otro igual a mi yo. Es decir, mi yo es único, por lo que soy individual e indivisible. Por esto, nosotros entendemos que Dios se manifiesta al mundo de acuerdo a la imagen y semejanza que tiene en el ser humano cuando Él se presenta como yo soy. Se presenta entonces Dios como un ser único, individual e indivisible, pero la doctrina trinitaria es totalmente contraria y opuesta a esto, en donde Dios es un ser tripartita. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, pero además no es Padre, ni es Hijo, ni Espíritu Santo al mismo tiempo. Es decir, la individualidad de Dios se pierde. Dios ya no es yo soy, porque ahora es nosotros somos. Y cuando miramos al ser humano, ningún ser humano dice nosotros somos, y si lo dice es porque tiene desorden de personalidad, es porque está loco. Una persona que se crea que es un bombero, se cree que es un dentista y se cree que es un conserje de un edificio, pero al final no es nada de eso, sino que vive en su casa con su madre y tiene 50 años, entonces esa persona es un loco. Está desequilibrado mentalmente, porque cree tener 3 personalidades, pero al fin es un hombre y finalmente no es ninguna de las cosas que él dice ser. Entonces, ese hombre no puede decir yo soy porque perdió el concepto del yo, y eso quiere decir que está loco. En este caso, nosotros no podemos arrebatarle a Dios el concepto de su individualidad, de su yo. Por eso lo primero que Él hace cuando se presenta al mundo es decir yo soy, porque entendemos que Dios nos hizo a la imagen y semejanza, y nosotros, que entendemos que tenemos un yo, podemos luego entender cuando Dios también se presenta con un yo, entendemos que es un solo ser, indivisible e individual, ¿ok? Entonces es indudable que tanto el Padre como el Hijo son yo soy, es decir, son Jehová o Yahvé. Cada uno es un ser único, indivisible e individual, tienen un yo específico, es decir, una individualidad. Por lo cual, el Padre jamás puede ser el mismo Hijo, ni pueden ser un mismo Dios, porque ambos son yo soy, ¿ok? Luego leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, es evidente que Dios se presenta al ser humano de una forma que el ser humano lo puede entender perfectamente. Entonces, esto es universal. Cualquier persona se identifica con un yo, entendemos que se refiere a esa persona específica que dice, aquí estoy yo. Por eso Dios también se presenta como yo soy, para que los seres humanos entendamos que es un ser único, consciente, pensante e indivisible, que no es una trinidad. Por eso, el concepto de yo soy derrumba de inmediato la noción o el dogma trinitario, porque por supuesto Dios habría tenido que decir, nosotros somos. Así que también vemos que el concepto de la Trinidad hace que Dios tenga que dividirse. Una vez se divide en Padre, otras veces en Hijo y otras veces en Espíritu Santo. Pero ya vemos que Dios es indivisible, así como también el ser humano es indivisible. Algo que también las religiones falsas caídas en apostasía se han ensañado para decir todo lo contrario, de que el ser humano sí puede dividirse y que tú puedes desdoblarte y que tu alma o espíritu puede salir por un lado y puede tener conciencia y tu cuerpo puede quedar tirado ahí en la cama, o que tu espíritu se va al cielo y tu cuerpo queda enterrado en la tierra. Entonces, eso no es posible porque tú como ser humano eres indivisible. Y cuando la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios se retira de ti y vuelve a Dios, no quiere decir que una parte tuya se fue y volvió a Dios, sino que eso que tú tenías no era tuyo. Eso le pertenecía a Dios. La parte tuya es indivisible. Y cuando tú mueres, mueres tú y todo tu ser.
no queda viva tu alma, porque eres indivisible, así como Dios también es indivisible, ¿ok? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso necesitamos ser resucitados, porque de otra manera no podemos tener vida. Necesitamos ser resucitados, es decir, que no es cierto que nuestra alma siga viva o nuestro espíritu o como lo quieras llamar. La única manera de que tú vuelvas a tener vida es que seas resucitado, ¿ok? Luego este señor dice, para seguir sustentando su loca doctrina trinitaria, en Génesis capítulo 3 versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es evidente entonces que cuando se habla de que el hombre es como uno de nosotros, se está refiriendo a varios, ¿ok? Es evidente. Sin embargo, no sabemos si se refiere a 3 o a 2. Y ya sabemos que hasta ahora, en el cielo solamente está el Padre y el Hijo. Así que el que deduzca que se está hablando de 3, también puede deducir que se está hablando de 2, ¿ok? También podría deducir que Dios está hablando con todos sus ángeles. Entonces, de nuevo, no podemos sacar conclusiones. La Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Luego entonces leamos en Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De nuevo, este líder supremo declara que la frase Espíritu de Dios se refiere específicamente a este tercer Dios trinitario al que llaman Espíritu Santo. De nuevo, estamos ante una deducción, porque aquí no se está hablando de un tercer Dios o tercera persona, sino que se habla de algo que le pertenece a Dios, es decir, su espíritu, y ya sabemos que Dios es espíritu. Por tanto, es evidente que se nos aclara que no es Dios que se mueve sobre las aguas como si fuera Superman o un ser humano, como algo corpóreo, sino que es algo espiritual. Entonces, no se nos está diciendo nada que no sepamos, tampoco se nos está probando la Trinidad. Este señor saca conclusiones alocadas. El versículo lo único que nos declara es algo que sabemos. Dios es espíritu, y que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. No nos dice jamás que Dios es una Trinidad. Luego este señor dice en Isaías capítulo 48 versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, él dice, ahí está la Trinidad. La palabra yo significa Jesús, y luego Jehová es el Padre, y luego su Espíritu es el Espíritu Santo. Y entonces queda demostrada la existencia de la Trinidad. Recontra plop. Ahora, amigos, cuando Jesús dice que Jehová lo envió y su Espíritu, no quiere decir que hay otro Dios o tercera persona de la Trinidad llamada Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que Jehová y su Espíritu, es decir, el Espíritu de Jehová, envió a Jesús, quiere decir que Jesús es aprobado por Dios. Es decir, que Él tiene la aprobación del Padre, que viene de parte del Padre. Leamos esto en Éxodo capítulo 31 versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces, esta persona que recibe el Espíritu de Dios está aprobado por Dios. Y como está aprobado por Dios, recibe sabiduría, inteligencia y ciencia. Por otro lado está la persona que es reprobada por Dios. Esa persona, pues el Espíritu de Dios se retira de ella. Leamos en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces ya vemos que es una interpretación totalmente errónea decir que porque se declara Jehová y su Espíritu es porque ya hay dos seres. Nosotros los seres humanos tenemos este problema. Cuando nosotros escuchamos, ahí viene Juan y viene Carlos, evidentemente vienen dos personas, ¿verdad? Pero cuando decimos, ahí viene Juan y su espíritu está decaído, pues no podemos entender que Juan viene con otra persona llamada espíritu y que ese espíritu está decaído. No, ¿verdad? Es el mismo Juan, solo que viene con su espíritu decaído, viene triste. En este caso, cuando Jehová envía su espíritu, quiere decir que él está dando una aprobación. No quiere decir que haya un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Esa sería una conclusión que nosotros sacamos, pero es una conclusión falsa. La Biblia expresamente no está diciendo que hay otro ser llamado Espíritu Santo, no lo está diciendo. Lo que sí está diciendo la Biblia es que cuando alguien recibe el Espíritu de Dios, quiere decir que es aprobado por Dios. Y que cuando esa persona no es aprobada por Dios, el Espíritu de Dios se aparta de esa persona. Eso es lo único que está diciendo. En este caso, la Biblia nos está diciendo que Jesús viene en nombre de Dios, que Él es aprobado de Dios. No solamente porque es su Hijo, sino porque Dios lo aprueba, ¿ok? Como Hijo, tiene la bendición de Dios. En este caso también miramos cómo este Señor declara que el nacimiento de Jesús es una prueba de la Trinidad, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por supuesto, aquí es donde muchísimas personas patinan con el concepto de la Trinidad cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, sobre todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús y con su bautismo, porque se nos empieza a hablar más claramente sobre el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, leamos lo que este Señor dice, como prueba de la Trinidad, en Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Entonces, este señor declara, ahí fue, sí señor, vamos a ponerle volumen a la música porque aquí está aprobada la Trinidad. A pesar de que no se habla de la Trinidad, ni se habla de tres dioses, solo porque aparece la palabra Espíritu Santo, este señor dice, está aprobada la Trinidad. Es una conclusión que él saca. Pero la Biblia no lo está diciendo. Lo que está diciendo es que María concibió del Espíritu Santo. Es decir, que concibió de Dios. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, ¿por qué alguien saldría con el concepto de que hay un tercer Dios trinitario? Es decir, por ningún lado, hasta ahora, hemos visto la existencia de un tercer Dios, o de que Dios se manifiesta en tres personas, ni nada por el estilo. Ninguno de los versículos que hasta ahora este señor ha usado prueban la Trinidad, sino que él saca conclusiones que le llevan a pensar que debido a que Dios habla en plural, entonces por eso Dios es una pluralidad, a pesar de que Dios se presenta al mundo como un individuo, como yo soy. Luego, leamos en Mateo capítulo 1 versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos que el ángel le está advirtiendo a José que el niño que María tenía en su vientre no le pertenecía a ningún ser humano, ¿ok? Esto es lo que el ángel le está enfatizando a José. Escucha, José, María tu mujer no te ha sido infiel, porque el niño que ella tiene no le pertenece a ningún ser humano, sino que le pertenece al Espíritu Santo. Es decir, que el niño le pertenece al mismísimo Padre Celestial. Es evidente que el Padre es Espíritu Santo. Por esto Jesús a los 12 años declaró en Lucas capítulo 2 versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por lo cual, miremos el concepto tan erróneo de la Trinidad, en donde hay un Padre, hay un Espíritu Santo y hay un Hijo. Pero el ángel está haciéndonos ver claramente que el Espíritu Santo es el Padre del niño. Luego Jesús, a los 12 años, declara que Él es hijo de su Padre Celestial. Entonces es obvio que el Padre es el mismo Espíritu Santo. Ya lo sabíamos porque habíamos leído que el Padre es Espíritu y obviamente el Padre es Santo. Por tanto el Padre es Espíritu Santo. Sin embargo, la doctrina trinitaria te dice que hay un Dios que es Padre y que solamente Él es Padre. Y hay otro ser que es Espíritu Santo que no es Padre. Sin embargo, ya vemos que el ángel le está diciendo a José, José, el niño que tiene tu esposa en su vientre es del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Padre del niño. Es decir, amigos, que el Padre es el mismo Espíritu Santo. No son dos dioses, ni son dos personas de la Trinidad, sino que el Padre es Espíritu Santo. Esa es su sustancia, ¿ok? Ahora, también recordamos que cuando se menciona Espíritu Santo, también se habla de una unción especial, una aprobación. En este caso, María, aprobada por el Espíritu Santo. Y por tanto, el niño que ella tiene le pertenece al Espíritu Santo. Por tanto, amigos, leamos en Lucas capítulo 1 versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya vemos que en este caso, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando se encuentra con María, la madre de Jesús, recibe también una unción del Espíritu Santo, es decir, una señal de aprobación, una bendición especial. Así que, vemos que Dios es Espíritu Santo y también envía su Espíritu Santo a quienes Él aprueba como justos y como señal de una bendición que Dios otorga a la persona. Leamos en Mateo capítulo 12 versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces de nuevo vemos el pronombre posesivo. Dios declara que Él pondrá su espíritu. Es decir, no hablamos de otro tercer Dios con identidad e individualidad propia, sino de el espíritu que le pertenece a Dios. ¿El espíritu de quién? Es el espíritu del Padre. Es decir, el Padre está diciendo que ungirá a su Hijo, le dará una bendición especial. Es una bendición espiritual. No es una palabra vacía, sino que en realidad hay una unción. Es entonces cuando hablamos de unción del Espíritu Santo, pero es en sí una bendición del Padre hacia su Hijo. Así que, hasta ahora, por ningún lado vemos la palabra Trinidad, ni hemos visto que haya un Dios que se manifieste en tres dioses. Por el contrario, vemos a un Dios, el Padre, que declara que Él tiene un espíritu y que Él se lo da a quien Él quiera. Y vemos a otro Dios, el Hijo, el cual es bendecido y ungido por el Padre. No vemos tres dioses por ningún lado. Luego leemos en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Este líder supremo adventista dice que cuando Jesús habla del bautismo, está refiriéndose a la Trinidad. A pesar de que no vemos la palabra Trinidad por ningún lado, nosotros como seres humanos finitos y físicos, tenemos la tendencia a contar, a cuantificar. Y si leemos Padre, Hijo y Espíritu, contamos 3. Pensamos entonces y hacemos asociaciones. Si el Padre es un Dios y es un individuo, si el Hijo es Dios y es un individuo, entonces también de seguro el Espíritu Santo es un Dios y también es un individuo. Pero esta es una conclusión a la que nosotros llegamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el Padre es Espíritu Santo y que Jesús, su Hijo, es Espíritu Santo. Así que cuando se dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se hace referencia a 3 dioses, se hace referencia solamente al Padre y al Hijo. Recordemos lo que está escrito en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Así que amigos, ¿qué misterio es el que tenemos que conocer? El de Dios Padre y de Jesucristo. Y para de contar, no aparece el tercer Dios llamado Espíritu Santo. Sin embargo, la Iglesia Católica te habla de otro misterio, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia te habla de un misterio que es el del Padre y el de el Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio que te va a ser revelado a ti? ¿El que dice el Papa de Roma o el que dice la Biblia? Pues yo me quedo con el que dice la Biblia, el misterio del Padre y de Jesús, ¿ok? Por esto leamos en Juan capítulo 8 versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, más claro no canta un gallo, amigos. Jesús usa la palabra yo varias veces. Dice, no soy yo solo, sino yo. Y luego dice, yo juzgo. Y dice, no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre y yo. 2 individuos, no 3, ¿ok? Jesús te lo está diciendo clarísimo. El Padre está con él y no hay nadie más, ¿ok? No se menciona a otro tercer Dios, llamado Espíritu Santo. Entonces, pregunta, ¿por qué el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Ok? Ya deberíamos entenderlo. El Padre es un ser individual, es único. Asimismo, el Hijo es un ser individual y es único. Ambos son Espíritu Santo, pero recordemos también que el Espíritu Santo es una unción especial, es una bendición, ya no solo del Padre solamente, ya no solo del Hijo solamente, sino del Padre y del Hijo. Así que este versículo de Mateo 28, versículo 19, antes de probar la Trinidad, la refuta, porque la sustancia del Padre y del Hijo es Espíritu Santo. Luego este líder supremo adventista te lee Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, este señor dice que aquí se prueba que hay otro Dios, el tercer Dios llamado Espíritu Santo, y que esta sería una prueba irrefutable, que el Espíritu Santo es otro Dios único e individual. Sin embargo, de nuevo, es una conclusión que la persona saca, porque no se habla de la Trinidad, ni se habla de que hay 3 dioses, ni 3 personas. Sin embargo, él saca una conclusión, porque él ve una palabra que antes no había visto comúnmente, la palabra consolador. Y entonces, como no conoce la Biblia, pues no entiende bien a qué se refiere Jesús. Pero si nosotros queremos entender, vayamos directamente a la Biblia y leamos en Lucas capítulo 2 versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí vemos algo muy interesante. Había un hombre llamado Simeón en Jerusalén. Él esperaba ¿a quién? Al Consolador de Israel. Pero además de todo, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, es decir, Simeón tenía la aprobación de Dios. Por esto, él debía saber muy bien quién era ese Consolador de Israel, ¿verdad? No debía tener ningún error, no debía estar en confusión en lo absoluto, porque él tenía la unción del Espíritu Santo, es decir, Simeón era aprobado por Dios. Leamos en Lucas, capítulo 2, versículo 26 al 32, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿será que a quién vio Simeón? Él vio al Consolador del mundo entero. Indudablemente, él vio al niño Jesús, vio a Jesucristo, la consolación de Israel. Entonces es claro que este Consolador que Jesús enviará es el mismo ahora
con la unción del Padre y con la resurrección. Algo nuevo tenía Jesús. Ahora Jesús era ser humano. Por eso es que Jesús habla de otro consolador. Es decir, es el mismo, pero tiene una nueva condición, que ahora es humano. Entonces es ahora un mejor consolador. Por eso Jesús habla de otro consolador. Luego este señor lee en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y de nuevo este señor declara, ahí está la Trinidad. Ahí vemos a tres dioses. El Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Yo cuento tres, Cusato. Entonces, la Trinidad existe. Pero, de nuevo, el Padre y el Hijo son Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Cuando tú entras en comunión con el Padre y el Hijo, pues entras en comunión con el Espíritu Santo. Tal vez alguien podría decir, yo estoy en comunión con el Padre. Y otro dice, yo estoy en comunión con el Hijo. Pero la verdadera comunión es con el Padre y el Hijo. Esta es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces no hay una Trinidad por ninguna parte. Lo que tenemos es comunión con el Padre y el Hijo. Leamos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. De nuevo también recordamos que recibir el Espíritu Santo es una aprobación que nos entrega ahora el Padre y el Hijo. Es una unción, una bendición. Por ejemplo, no es lo mismo cuando oramos al Padre en nombre del Hijo. Eso es una oración nada más, pero no hay una unción de por medio. Estamos nada más orando. Una persona pagana puede orar al Padre en nombre del Hijo, pero esa persona tal vez nunca sea ungida con el Espíritu Santo. Entonces miremos esto. Por eso se requiere hacer una diferenciación en cuanto a lo que es orarle al Padre en nombre del Hijo y en cuanto a lo que es el bautismo, porque en el bautismo hay una unción del Espíritu Santo. Entonces ya no podemos simplemente hablar del Padre y del Hijo, porque tenemos también que hablar del Espíritu Santo como una bendición, una unción. Entonces, por eso, leamos en Lucas capítulo 11 versículo 13. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí tenemos de nuevo claramente que se nos dice, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo le pertenece al Padre, y que Él lo da a quien Él quiere darlo, y que además de todo es una unción, una bendición. ¿Para quiénes? Para quienes se lo pidan. Así que el bautismo tiene que ver con esta unción. Si nosotros estamos pensando que hay tres dioses en un solo Dios, y que Jesús es el mismo Dios, y que Jesús nunca murió porque igual Dios estaba vivo en el cielo, y Él es solo parte de una Trinidad, o que Jesús no fue hombre, sino que fue una manifestación de Dios, y que realmente no sufrió por nosotros en el madero. Todo esto hace que nuestro bautismo sea imposible, y que Dios jamás pueda darnos esa unción del Espíritu Santo, porque estamos en un tremendo error, en donde estamos tergiversando por completo el carácter del Padre y el del Hijo, y no creemos que el Hijo haya dado su vida por nosotros, y tampoco creemos que el Padre haya entregado a su Hijo por nosotros, porque pensamos en una Trinidad en donde Jesús no es más que una manifestación, y el Padre realmente no es Padre, y entonces es tremendo error doctrinal, donde todos los conceptos que Dios nos trata de enseñar se pierden por completo. Luego, para dar mayor prueba bíblica de esto, entendemos entonces que esta bendición que nos da el Padre ya no es solamente la aprobación o una unción, sino que es una unión perfecta entre el Padre y el Hijo, la cual solo es posible a través de Jesucristo, porque Él se ha puesto como intercesor de nosotros. Por eso es que Jesucristo es nuestro consolador, y a través de Él podemos estar en perfecta unión entre el Padre y el Hijo, por lo cual leemos en Gálatas capítulo 4 versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, ¿quién es nuestro Espíritu Santo? Es Jesucristo. Él es esa bendición que nosotros recibimos. Es una bendición en la cual podemos llegar al Padre. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, también tenemos al Padre en nuestro corazón. Amén. Y recordamos que tanto Jesús como el Padre son Espíritu Santo. Ese es el verdadero misterio, el cual estaba profetizado que sería revelado a la final trompeta, el misterio del Padre y del Hijo, donde cada uno es un único Dios, individual e indivisible, pero ambos están en perfecta unión espiritual, son inseparables, porque nadie puede separar a Dios, y donde esté el Padre ahí estará el Hijo, y nosotros solo podemos llegar al Padre a través del Hijo, no a través de un tercer Dios llamado Espíritu Santo, y por tanto, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, ni tampoco aparece la existencia de este tercer Dios llamado
o que llaman Espíritu Santo, y lo que sí aparece es el Padre como Dios Altísimo y el Hijo, Jesucristo, como nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro Espíritu Santo. Amigos, todo esto que hemos aprendido queda resumido en los siguientes versículos. En Hechos, capítulo 2, versículo 18. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Esta promesa que el Padre había declarado de que Él nos ungiría con su Espíritu, nos deja muy claro que no hay un tercer Dios, ni tampoco hay un solo Dios, sino que hay un Padre y hay un Hijo, y esta unción que recibimos es el Espíritu de Jesucristo, amigos, por lo cual leemos en Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amigos, miremos entonces el plan de salvación. Jesús, aprobado por el Padre, no solo porque es Hijo, sino porque Él recibió una unción del Padre por su obediencia. Él fue ungido en el Jordán. El Padre Celestial envió su Santo Espíritu sobre Jesucristo. Luego Jesucristo derrama ese Espíritu Santo sobre nosotros. Por lo cual leamos en Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amigos, indudablemente, no podemos jamás pensar que hay un tercer Dios llamado Espíritu Santo, que tiene individualidad e identidad propia. Tampoco podemos pensar que hay un solo Dios, que es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, porque vemos dos seres con identidad e individualidad propia, el Padre y el Hijo. Ambos son Espíritu Santo, y nosotros recibimos el Espíritu Santo de Jesús, y así recibimos al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Y finalmente, amigos, hemos desbancado y refutado por completo todos los versículos que este líder supremo adventista ha usado para tratar de defender la doctrina o dogma católico trinitario. Y vemos que en ninguno de ellos aparece la palabra Trinidad, ni tampoco el concepto de un Dios que se manifiesta en tres personas. Sin embargo, vemos que en todos ellos aparece un Padre amoroso y un Hijo amoroso que dio su vida por nosotros, el cual es Espíritu Santo, y quien lo reciba en su corazón también recibe al Padre Santo y Celestial, amigos. Así que no te engañen y no te hagan perder tu salvación con esta doctrina falsa trinitaria, que es contrario a la Biblia, y está claramente especificado que el que no crea en el Hijo no se salvará. Y los trinitarios, aunque declaran la palabra Hijo y la palabra Padre, por doctrina, no creen que realmente Jesús hubiera sido Hijo del Padre, porque para ellos es un mismo Dios, son simplemente títulos. Es una locura. Hasta pronto, amigos.